En los laberínticos pasillos de los hospitales mexicanos, donde la vida y la muerte danzan un vals eterno, una presencia espectral acecha en las sombras. No es un espíritu violento, ni un alma en pena buscando venganza, sino algo mucho más perturbador, algo inmaculado, obsesivo, una leyenda susurrada entre enfermeras novatas y pacientes aterrorizados. Pero ¿qué hay de verdad detrás de este fantasma de blanco impoluto? Prepárense para adentrarse en la oscuridad, donde el cuidado se convierte en horror. Hoy desenterraremos la historia de un alma errante, un espíritu que se niega a descansar, la leyenda de la planchada. En la Ciudad de México, durante la época porfiriana, se encontraba el Hospital Juárez, un lugar de grandes historias y tragedias. En una de sus salas de hospitalización, trabajaba una joven y bella enfermera llamada Eulalia. Era conocida por su dedicación, su profesionalismo y sobre todo por el impecable almidonado de su uniforme, siempre blanco y sin una sola arruga, lo que le valió el apodo, al poco tiempo, de la planchada. Eulalia se sentía muy orgullosa de su trabajo, pues era una vocación que llenaba su corazón de un propósito noble: cuidar a los enfermos y devolverles la salud. Entre toda aquella gente se encontraba un joven médico, residente, del cual se enamoró perdidamente. Se dice que él era apuesto, inteligente y un compañero ideal para sus fantasías de un futuro juntos. Eulalia, cegada por el amor, no veía las sutiles señales de que él no sentía lo mismo por ella. Él la halagaba, le hacía promesas, le juraba un amor eterno, pero en realidad solo la manipulaba. El día en que el médico le juró que se casaría con ella, Eulalia, llena de emoción, lo besó con dulzura, ajena a que ese beso sería el último. El joven médico partió a una conferencia médica en el extranjero con la promesa de regresar en una semana para cumplir su compromiso. Así que Eulalia lo esperó con ansias, pero una semana se convirtió en un mes, y un mes en un año, hasta que finalmente descubrió la dolorosa verdad. Su amado se había casado con una enfermera de otro hospital, dejando su corazón destrozado. Fue entonces que el desengaño la sumió en una profunda tristeza. Eulalia, antes alegre y radiante, ahora era una persona amargada y desinteresada. Su actitud hacia los pacientes cambió radicalmente, volviéndose fría y descuidada. Sus errores en el trabajo comenzaron a ser frecuentes, y su indiferencia llevó a la muerte a varios pacientes que necesitaban su cuidado. La tragedia llegó a su fin cuando Eulalia enfermó gravemente. Se cuenta que los médicos del hospital intentaron todo para salvarla, pero fue en vano. Murió con el corazón roto y la amargura de la traición, sin haber podido reparar el daño que había causado. Poco después de su muerte, los pacientes y las enfermeras del Hospital Juárez comenzaron a presenciar extraños sucesos. Por las noches, una figura vestida de enfermera, con un uniforme blanco y almidonado, se paseaba por los pasillos. Era un fantasma, una presencia que se movía en silencio, sanando las heridas, curando a los enfermos y cuidando a los pacientes que los médicos y enfermeras habían olvidado. Se dice que en ocasiones la planchada se acerca a los pacientes y les da el medicamento correcto, o les cambia las sábanas sucias por unas limpias. Algunas enfermeras, al entrar a las habitaciones de los pacientes, han encontrado camas perfectamente tendidas y pacientes recuperados. Quienes la han visto describen a una mujer con una mirada llena de dolor, pero también de arrepentimiento.
Es el alma de Eulalia que vaga por los hospitales tratando de enmendar los errores que cometió en la vida. Pero la planchada no es un espíritu benevolente para todos. Quienes la han visto de cerca aseguran que su rostro está cubierto por una neblina, que su presencia helada causa un escalofrío que no se compara con nada. Algunos, los más incrédulos o los que han faltado al respeto, juran que su mirada es un vacío oscuro, sin ojos. Y es entonces cuando su ira se desata, cuando la enfermera vengativa emerge. Se cuenta que no solo ayuda a los necesitados, sino que castiga a los negligentes. Enfermeras que han dormido durante su turno o que han sido pocos profesionales han reportado sentir un frío inexplicable en la espalda, despertar sobresaltadas por un fuerte tirón en las sábanas o ver su uniforme arrugado como si alguien lo hubiera pisoteado. La planchada, en su furia silenciosa, les recuerda la importancia del deber. Es la planchada, una manifestación del arrepentimiento, una figura mitológica creada por el personal de los hospitales para infundir respeto y disciplina. ¿O es realmente el alma en pena de una enfermera condenada a vagar por la eternidad, buscando una redención que nunca llegará? La ciencia tiene sus respuestas, pero la fe y el terror a menudo se entrelazan, y en los pasillos de un hospital, donde el eco de la vida y la muerte resuena, la línea entre realidad y la leyenda es tan delgada como un bisturí. La leyenda de la planchada no se ha quedado estancada en el pasado, ha evolucionado, ha trascendido los muros del Hospital Juárez para extenderse por todo el país. Otros hospitales, en otras ciudades, tienen su propia versión de la enfermera fantasma. Es un testimonio, ya que a pesar de los avances tecnológicos y los cambios en la sociedad, la necesidad de creer en algo más allá de lo tangible sigue viva en el ser humano. La historia de Eulalia, la enfermera de corazón roto, es en realidad un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de la compasión y del peso de la culpa. Es un eco de las almas que nos precedieron y una advertencia de que las acciones de hoy pueden resonar mucho más allá de lo que imaginamos. La leyenda de la planchada, con su uniforme impecable y su mirada ausente, nos susurra desde la oscuridad de los pasillos, recordándonos que en el lugar donde la vida y la muerte se encuentran, a veces la frontera se borra